Temas económicos en nuestra pantalla. Bienvenido, ¿cómo le va? Vamos a empezar a ver las decisiones que toman nuestros gobernantes y cómo esas decisiones afectan nuestros bolsillos. Titulares. Vamos a hablar hoy de cómo el gobierno nacional ha trabajado en México para bajar el desempleo. Donald Trump, en plena campaña electoral, toma de lleno esta vieja promesa que hizo a los ciudadanos en Estados Unidos de recortar impuestos. Hoy en el expediente económico, España se ha puesto la dura tarea de bajar el déficit fiscal, buscando justamente en sus pares de la Unión Europea un poco más de respaldo. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la directora del FMI, Cristina Georgieva, se reunieron y revisaron los avances del programa económico ecuatoriano. El presidente así vendió esto como avances, ha dicho que ha alcanzado lazos económicos con el FMI. Esto implica 4.200 millones de dólares como deuda. Según él, se han logrado estabilizar las finanzas públicas y atender a los más vulnerables, que era su objetivo mayor. Y en los próximos 3 años se comprometió a cumplir las metas en temas fiscales y monetarios. FMI dijo que Ecuador logró una creación con una base financiera sólida para el futuro por prestar atención a aspectos sociales del programa económico, algo que los ciudadanos en Ecuador rechazan de manera muy expresa, muy efectiva. Recuerden las manifestaciones de fin de año pasado con muertos, con heridos y con graves daños patrimoniales. Además, la tasa de desocupación en México alcanzó en diciembre de 2019 su menor nivel histórico, según cifras oficiales. Analistas hablan de la mejora que se ha dado justamente en la radiografía económica del país. Hablan también los expertos de cómo salir del estancamiento. Allí reflejamos la información. En México la tasa de desempleo se colocó en 3,1% en diciembre pasado, 3,5% del mes previo, de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Hay que destacar que la tasa de desocupación mide el porcentaje de la población económicamente activa, que no trabajó ni una hora durante el periodo de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo. Según INEGI, al tercer trimestre de 2019, la población económicamente activa cerró en 57.500.000 personas. De igual forma, la subocupación, es decir, la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de laborar más tiempo del que su ocupación actual demanda, se ubicó en 7,7%, porcentaje menor al 8,2% que se registró en noviembre de 2019. Por otro lado, la tasa de informalidad laboral registró un 56,1% de la población económicamente activa en diciembre, mismo porcentaje que durante el mes previo, pero menor al 56,9% de diciembre de 2018. La informalidad laboral se refiere a la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyos vínculos o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Finalmente, las cifras del INEGI afirmaron que actualmente 6 de cada 10 mexicanos con 15 años o más tienen un empleo. Canadá se alista a ratificar el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, llamado TECMEC. Será el 29 de enero, un anuncio de Justin Trudeau. Cuando la Cámara regrese la próxima semana, también avanzaremos, dijo inmediatamente, al ratificar el nuevo Telecam. El miércoles presentaremos una legislación para ratificar el acuerdo. La Cámara de los Comunes de Canadá se reunirá por primera vez en este 2020 el próximo lunes, cuando se presentará una moción para considerar el nuevo acuerdo entre los países de América del Norte. Canadá es el último de los 3 en ratificar el acuerdo. Ya están aprobados por los poderes legislativos de México y de Estados Unidos, aunque en México admiten que hay un largo camino por recorrer para que se vean resultados. En Bolivia, el gobierno de facto habla de un acuerdo amigable con ASI Systems para anular un contrato de industrialización del litio firmado por la administración de Evo Morales. Ese contrato apuntaba
a esa industrialización, incluso a fabricar en Bolivia baterías de ion litio para el mercado automotor. No se podrá hacer ahora. La salida amigable pasa porque la empresa europea acepte retirar los depósitos que hizo para la conformación de una empresa mixta junto con ILB. El embajador alemán en Bolivia advirtió que parar el proyecto es un duro revés para las relaciones y que afectaría la credibilidad de Bolivia a la hora de luchar por sus inversiones. A la vuelta, tenemos largos días ya hablando sobre Brexit. Hasta el 31 de enero nos quedan otros días más. Unión Europea, esta vez es quien se pronuncia, buscando un acuerdo con Reino Unido una vez que se salga de este mecanismo. A eso le llaman Brexit. En medio del mar de negociaciones, nadie se quiere perder su porción de la torta. Unión Europea puede llegar a un acuerdo comercial con Reino Unido, es lo que dicen, si Londres le garantiza igualdad de condiciones, lógicamente. ¿Quién lo dijo? El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. La Unión Europea está lista para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para tener más que las mejores relaciones posibles con el Reino Unido. Diría que la mayoría de los resultados dependen de la decisión del gobierno del Reino Unido. Decidirlo es otro, si el gobierno del Reino Unido quiere tener un acceso muy amplio al mercado único. Si quieren tener una muy buena relación con el mercado único, estamos listos para hacerlo. Pero no nos corresponde a nosotros decidir. Tenemos nuestras reglas, esperar un campo de juego nivelado de este acuerdo. Si hay una disponibilidad del gobierno del Reino Unido, creo que llegaremos a un buen acuerdo. No es fácil en 11 meses, pero creo que aún es posible. No podemos tener cero aranceles y dumping juntos. Puede tener cero aranceles y cero dumping. Por lo tanto, necesitamos un acuerdo con igualdad de condiciones entre nosotros. En Europa, las jugueterías se mantienen en una alta tensión por la incertidumbre de lo que pasará con su mercado ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 31 de enero próximo. Los juguetes son utilizados para capturar la imaginación de cada niño. Estos productos en los estantes pueden tener un aire de magia. Algo similar puede ocurrir cuando nos vamos a las cajas registradoras de esta industria, y es que los ingresos se han ido evaporando. Durante el año pasado, las ventas de juguetes arrojaron una caída del 6% en comparación con 2018, según datos de la Asociación Británica de Juguetes y Hobby. La principal causa de esa caída se debe al actual momento de tensión que vive Europa ante el Brexit y a las elecciones generales británicas celebradas en diciembre pasado, que perjudicaron la mayor temporada de sus ventas de juguetes. Lo que no sabemos es qué será el futuro para el año. No sabemos qué aspecto tendrá un acuerdo. Y obviamente, llegaremos a la próxima fecha límite en cuanto a si tenemos ese acuerdo a mediados de nuestra temporada de ventas, nuevamente este diciembre. El año pasado las ventas de juguetes en Reino Unido alcanzaron los 4.200 millones de dólares, siendo el mercado más grande de Europa, pero ahora con Alemania pisando el acelerador en el segundo lugar. La industria se mantiene cautelosa sobre lo que depara este año, porque el acuerdo de retirada de Reino Unido y la Unión Europea no se ha finalizado, pese a que restan pocos días para que se consuma el divorcio. Desde Reino Unido esperan que los 5.000 nuevos productos que están lanzando y los juguetes de la película Frozen sean quienes aumenten las ventas durante los primeros 6 meses de este 2020. Esta es una de las cosas que no nos gustaría. Estamos pronosticando que será algo que realmente sea un motor en la industria este año. Vimos un poco el año pasado un aumento de los juguetes de juego conscientes y definitivamente estamos viendo ello para el año que viene. Toca esperar para ver cómo se mueve este mercado y analizar al cierre fiscal si las ventas fluctuaron libres o terminaron congeladas. Ahora existe un marco global común entre Francia y los Estados Unidos sobre esta tributación digital. Este marco global común significa 3 compromisos por parte de Francia y los Estados Unidos. Francia está lista para posponer el pago de las cuotas de su impuesto digital hasta diciembre de 2020.
Como vimos, Francia y Estados Unidos alcanzaron un marco global común en cuanto a la tasa digital llamada GAFA por Google, Apple, Facebook y Amazon. En este marco, Francia se compromete a posponer hasta diciembre de este año la recaudación de esta tasa, mientras Estados Unidos, en el mismo periodo, no pondrá aranceles sobre bienes franceses. Estados Unidos había amenazado al gobierno francés con ejecutar esos aranceles de hasta el 100%, con un monto de hasta 2.400 millones de dólares, incluidos champán, queso, yogur franceses, que son productos for export. El tercer punto de este marco global consiste en el aprovechamiento de esta tregua para seguir hilvanando negociaciones internacionales. El impuesto digital por el momento se suspende y obliga a Google, Apple, Facebook y Amazon a pagar un impuesto del 3% sobre su facturación. En plena campaña electoral, el presidente Donald Trump prepara su proyecto para recortar impuestos a la clase media. En la anterior campaña electoral, que llevó al triunfo a Trump, había prometido que las rebajas fiscales serían combustible de cohetes para la economía. Solo el primer año de entrada en vigencia de las medidas, los impuestos a las empresas cayeron 31% y los ingresos fiscales en conjunto también cayeron claramente. No solo la tasa impositiva a las empresas se recortó 40% en su momento, sino que además el dato a posteriori que da NPR es que más de un 60% de esos recortes impositivos para los trabajadores han acabado en los bolsillos del 20% más rico del país. ¿Y ahora qué tenemos? La misma propuesta de reducción de impuestos sobre nómina de los trabajadores y una expansión del crédito tributario para parar la emergencia que vive Estados Unidos con una fuerte desaceleración. Trump dijo que implementan esto porque la recesión manufacturera desencadenó, una baja del empleo que daña el bolsillo de los consumidores y que representa al menos el 68% del Producto Interno Bruto. Voy a hacer un recorte de impuestos y probablemente haremos que el otro sea permanente. Tiene un largo camino por recorrer con toda justicia, pero lo haremos permanente para la clase media, así que haremos eso. Lo anunciaremos durante los próximos 90 días. Eso es para mí muy importante. A la vuelta veremos cómo Pedro Sánchez busca también bajar la temperatura en la Unión Europea al decir que reducirá el déficit fiscal español. Fíjense, cada uno de los mandatarios cómo va llevando el discurso justamente a la zona económica que le conviene. Allí la declaración de Trump. Cuando volvamos vamos a escuchar a las autoridades españolas. Pedro Sánchez dijo en Davos que su nuevo gobierno está comprometido en bajar el déficit presupuestario y los niveles de deuda. Estos 5 desafíos principales, que son los desafíos de España, pero que todos comparten, se abordarán en un contexto positivo de crecimiento y creación de empleo, aunque a tasas más bajas que en los últimos años. Con una economía española que es claramente más sólida y más equilibrada que en el pasado, una economía que continúa corrigiendo las burbujas y los excesos de los tiempos pasados, haciéndola más resistente a los choques internos y externos. Y en esta empresa, en todo momento, ejerceremos rigor fiscal y una buena gestión de nuestras cuentas públicas. Es por eso que mantenemos nuestro compromiso de reducir el déficit y los niveles de deuda pública, lo que indudablemente generará una mayor confianza entre los agentes económicos y permitirá que tengamos un gobierno con mayores posibilidades de acción e inversiones futuras. La pregunta es cómo lo va a hacer, porque si vamos a la matemática, ni siquiera a la economía, a la matemática los números no dan. El Consejo de Ministros aprobó subir el sueldo a los funcionarios españoles 2%.
El déficit presupuestario se acerca ya al máximo permitido para todo este año 2020 y solo corrió enero. Subida de sueldos. Hablamos de un gasto adicional de 3.212 millones de euros. Si se le agregan 1.406 millones anunciados por el presidente del gobierno para subir las pensiones, ya tenemos 4.612 millones de euros, el 0,4% del PIB, cuando el límite pactado para todo este 2020, completico, es de 0,5%. Según las estimaciones gubernamentales, el déficit estará parado en 1,8% en este año. El Banco de España, sin embargo, dice que este año nuevamente no se va a poder cumplir la desviación presupuestaria y que el déficit va a estar parado en 2,1% frente a 2,5% del año pasado y 2018. Así entonces, las negociaciones con la Comisión Europea para aliviar los objetivos de déficit público de España son fundamentales y sobre todo urgentes. España creció menos del 2% en el tercer trimestre de 2019, un índice que en años anteriores estaba por el 2,4% y que ante los nuevos pronósticos se espera que en 2020 esté por el 1,5%. Además, el país ibérico en estos momentos lidera la tasa de desempleo en toda Europa, solo por detrás de Grecia. La tasa de desempleo española en términos absolutos, así como la juvenil, se encuentran en niveles desorbitados. En medio de este escenario complejo están pendientes reformas estructurales que alienten la eficiencia económica y la competitividad. Muchos son los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno. Los presupuestos generales del Estado para 2018, que llevan la firma del ministro Cristóbal Montoro, siguen aún vigentes. El bloqueo político impidió que prosperaran los presentados por Pedro Sánchez, pero los desafíos económicos necesitan unas nuevas cuentas del Estado. La financiación autonómica, cuya reforma está pendiente desde 2014, es una prueba más de la trascendencia de los deberes económicos del futuro gobierno, ligada a la aprobación de unos nuevos presupuestos. Esa nueva financiación es una demanda reiterada de las comunidades. Otro de los puntos pendientes que tendrá que abordar el presidente del gobierno será la derogación del índice de revalorización de las pensiones, el elevado déficit que presenta el sistema, así como la incapacidad de hacerlo sostenible con medidas coyunturales. Obliga al nuevo gobierno a adoptar medidas que partirán de reformas integrales que no gustarán a todos los pensionistas. Reformas que parten mucho más allá de una simple subida, corrigiendo fallas en los factores de sostenibilidad para hacer y garantizar que el sistema funcione en el futuro y que no colapsará como está colapsando ahora. En medio de un 2020 complejo, los ciudadanos instan al gobierno español a poner manos a la obra. Si nos abocamos a temas petroleros, en Brasil, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles dijo, primera vez en la historia del país, registramos más de 1.000 millones de barriles anuales de crudo. Con lo cual, subieron 7,78% en ese calendario. Habían, en el periodo anterior, sumado 944.117 millones. Producción de gas natural también tuvo un alza, más de 44.000 millones de metros cúbicos. Yacimientos marinos también se acrecentó, 633.980 millones de barriles y 25.906 millones de metros cúbicos en gas natural. Indicadores: Brent 62,32, WTI 55,88, Sexto PEP 64,66. Todos los indicadores salieron en dólares y por barril. Gracias. Hasta la próxima.